amigas, siempre hay que agradecer la voluntad de diálogo con México, porque el conservadurismo piensa que los derechos son mercancías y son privilegios. De manera unilateral, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido incrementar aranceles. Sheinbaum tenía previsto anunciar medidas de represalia, pero en su lugar organizó una celebración multitudinaria. Mientras continuaban las amenazas, el presidente de Estados Unidos se mostró optimista de que no se impondrían aranceles a México y que seguiría actuando con frialdad frente a Trump. Decenas de miles de personas acudieron a la plaza principal de la capital mexicana, Ciudad de México, para celebrar la decisión de Estados Unidos de posponer los aranceles a muchos de los productos del país. Los retrocesos estadounidenses siguen sucediéndose, porque Claudia Sheinbaum dio estas jugadas justo a tiempo y todos sus planes se fueron cumpliendo uno a uno. Es obvio que las jugadas, sobre todo en petróleo e inmigración, han acorralado a Trump. Se afirma que una de las razones por las que ha habido una grave fluctuación en el mercado estadounidense en los últimos días son los movimientos realizados por México. Aunque, por otro lado, también entra en juego Canadá, que es casi un socio de México. También hay que tener en cuenta la tensión entre Canadá y Estados Unidos. Analicemos detenidamente esta cuestión y examinemos su conexión con México. Los duros aranceles de Washington, la venganza de Ottawa por el paso fronterizo de Alaska y un nuevo frente en la larga guerra comercial entre ambos países. Mientras la Casa Blanca aumenta la presión comercial diciendo que no necesitamos a Canadá. Ottawa responde diciendo que Alaska no puede vivir sin nosotros. Las acusaciones de que el gobernador de Columbia Británica planea grabar los vehículos estadounidenses que crucen las fronteras de Alaska han causado gran preocupación en Washington. El presidente Trump volvió a reducir los aranceles a la mayoría de los productos procedentes de México y Canadá. La decisión del presidente Trump de imponer aranceles comerciales a Canadá y México se acerca rápidamente. Hablando el jueves, el presidente dijo: la guerra arancelaria con Canadá continúa indefinidamente. El presidente Donald Trump está apuntando actualmente a las importaciones de productos lácteos y madera, pero Canadá está contraatacando. Impondremos aranceles extremadamente significativos a México y Canadá porque los medicamentos también provienen de Canadá. Pero, ¿puede realmente Canadá cortar las rutas estadounidenses hacia Alaska? Esto tendría enormes consecuencias, no solo económicas, sino también tácticas y políticas. ¿Podrían el arancel del 25% de Trump y la intención de la Columbia Británica de imponer costes adicionales al comercio con Alaska desencadenar una de las guerras económicas más graves entre ambos países? Exploraremos el alcance completo de este desarrollo, si Canadá realmente puede hacer tal movimiento y cuáles serán las contramedidas de Estados Unidos. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al día. Si estás preparado, veamos la fase más crucial del conflicto comercial entre Canadá y Estados Unidos. ¿Llegará Canadá a cortar las rutas estadounidenses hacia Alaska? Muchos se lo han preguntado en los últimos días. Según las noticias, el primer ministro de Columbia Británica ha anunciado planes para imponer un impuesto al comercio con Alaska. Se sabe que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con arrinconar a Canadá, pero parece que la parte canadiense no se queda de brazos cruzados. Los enfados, especialmente de Vancouver y los gobiernos provinciales, plantean la cuestión de si se trata de un farol o de una medida de represalia seria. Algunos dicen que Trump está ignorando el hecho de que Canadá está bloqueando el acceso de Estados Unidos a Alaska. Esto se debe a que Alaska está separada geográficamente del resto de Estados Unidos. Un viaje de miles de kilómetros hacia el norte, a través del estado de Washington y luego a Canadá conduce a Alaska. Este viaje es casi imposible de completar sin atravesar territorio canadiense. Por ello, el gobierno canadiense ha empezado a enviar duros mensajes como «limitaremos este tráfico con impuestos o cuotas». Anteriormente habían dicho que responderían a cualquier iniciativa estadounidense que perjudicara los intereses de Canadá. El líder de la Columbia Británica ha dicho ahora que impondrán impuestos adicionales al comercio con Alaska en respuesta a la amenaza de Trump. Las consecuencias han sido enormes no solo en Estados Unidos, sino también en el interior de Canadá. Uno de los primeros en informar sobre la situación en Canadá
fue The Alaska Beacon, publicado el 6 de marzo de 2025. En él se informaba de que el gobierno de Columbia Británica planeaba cobrar tasas adicionales de ruta o peajes a los camiones estadounidenses que viajasen a Alaska. Los principales periódicos, incluido Newsweek, confirmaron posteriormente esta noticia. En las redes sociales surgieron preguntas sobre si la guerra comercial de Trump pondría en peligro Alaska. Esto se debe a que la conexión por carretera de Alaska con el interior de Estados Unidos pasa principalmente por territorio canadiense. Cientos de millones de dólares en mercancías comerciales se envían a través de Canadá cada año a través de autopistas, redes de tránsito y ferrocarriles. ¿Podría la interrupción de este flujo causar enormes pérdidas a Estados Unidos? ¿Y Canadá asumiría realmente un riesgo tan grande? ¿O se trata de una maniobra para aumentar su poder en la mesa? Algunos suponen que esta acción es una respuesta a los recientes aranceles impuestos por la administración Trump a Canadá. El presidente estadounidense pidió a Canadá que no olvidara que depende de Estados Unidos para el petróleo, la agricultura y la industria. Sin embargo, Canadá cree que Alaska no puede existir sin nuestro territorio. Este enfrentamiento parece haber creado un nuevo frente en las relaciones entre Estados Unidos y Canadá en 2025. En el pasado ha habido disputas comerciales sobre automóviles y productos agrícolas, pero rara vez se había planteado un tema tan delicado como la ruta de Alaska. Esta vez, iniciativas provinciales como la de Columbia Británica hablan directamente. El tiempo dirá cómo reaccionará Trump. Como ya ha declarado anteriormente en términos contundentes, si Canadá toma una medida así, reconsideraremos el oleoducto Nord Stream y el suministro de petróleo. Estados Unidos es el mayor socio económico de Canadá, pero este país tiene una enorme ventaja competitiva, especialmente en los tránsitos por Alaska. La cuestión ahora es si Canadá intentará realmente bloquear a Estados Unidos. ¿Se trata de un farol momentáneo? Al fin y al cabo, los dos países tienen ciertos compromisos en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora conocido como Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá. Las zonas de libre comercio y los derechos de tránsito son dos cuestiones que vienen de lejos. Aún así, ¿podría la amenaza de la Columbia Británica de imponer aranceles a los camiones estadounidenses aumentar las tensiones y llevar a la cancelación de los acuerdos? Luego está la importancia estratégica de Alaska. Es una parte distinta del territorio de Estados Unidos, con ricas reservas de petróleo y caladeros de pesca. Alaska es también un lugar importante en la ruta del Pacífico para la estrategia de defensa de Estados Unidos. En Alaska se encuentran infraestructuras militares críticas, desde submarinos nucleares hasta bases aéreas. Washington no puede evitar hacerse la pregunta: ¿tendremos problemas con el suministro logístico militar si Canadá establece un bloqueo? Es posible llegar a Alaska por mar, pero para una cadena de suministro acostumbrada a la comodidad y rapidez del transporte terrestre, esto podría suponer costes significativos. En otras palabras, los posibles aranceles de Canadá podrían perjudicar no solo a los camiones civiles, sino también a las rutas de suministro militar. ¿Podría convertirse esto en un grave problema de seguridad nacional para Estados Unidos? Volviendo al discurso del líder de la Columbia Británica, esta acción se está interpretando como una respuesta a la amenaza de Trump de imponer aranceles a los productos agrícolas y energéticos canadienses. Hemos estado pensando en esto durante mucho tiempo, pero ahora es el momento de actuar, se dice que dijo el gobierno de Vancouver. El principal mecanismo que se está estudiando es el establecimiento de un sistema de peaje a nivel estatal, o multiplicar varias veces los actuales peajes de carretera para los vehículos con matrícula estadounidense que viajen a Alaska. No está claro cómo funcionaría este mecanismo. En otras palabras, la cuestión sigue siendo si el objetivo serán los camiones estadounidenses o todas las matrículas internacionales que transporten mercancías comerciales. Sin embargo, los funcionarios canadienses parecen estar tratando de persuadir a la administración Trump para que dé marcha atrás. La disputa puede no limitarse a la economía. Los oponentes de Trump en Estados Unidos pueden afirmar que el presidente ha puesto a Canadá y Alaska en una situación difícil. Por otro lado, los legisladores republicanos de Alaska podrían presionar a Washington argumentando que, si no tratamos con Canadá, ponemos en peligro el futuro de Alaska. Después de todo, Alaska es el bastión estratégico de Estados Unidos en el extremo norte del continente. Genera importantes ingresos gracias a los recursos energéticos, la pesca y la minería. El turismo también es importante.
Los visitantes que llegan en cruceros y vehículos a Alaska deben pasar por Canadá. ¿Podrían los impuestos canadienses perjudicar también a este sector? Un problema en el turismo podría tener un impacto significativo en la economía de Alaska. Todos estos acontecimientos han planteado la cuestión de cómo dos vecinos cercanos pueden enzarzarse en una guerra comercial tan acalorada. La administración Trump ha recurrido con frecuencia a medidas proteccionistas contra Canadá en los últimos tiempos. Ha impuesto aranceles adicionales a las piezas de automóviles, el acero y el aluminio, lo que ha llevado a Canadá a tomar represalias. El temor a las sanciones comerciales de Estados Unidos ha intensificado las disputas por el petróleo y el gas natural. La cuestión de Alaska ha añadido una nueva dimensión a estos conflictos. Algunos en el bando canadiense sostienen que, en lugar de infligir daños económicos a Estados Unidos, deberíamos demostrar que nosotros también tenemos influencia. En otras palabras, tenemos una carta de triunfo fuerte contra Trump. Queda por ver si esta carta permanecerá sobre la mesa para siempre o si se utilizará. Otra fuente de preocupación en Alaska es la existencia de la red de autopistas Alcan Highway. Esta ruta se creó durante la Segunda Guerra Mundial para conectar Alaska con Canadá. Hoy en día sigue siendo vital para la logística. ¿Podría su cierre o su ralentización con elevados impuestos perjudicar al corredor norte de Estados Unidos? Algunos piensan que no sería una crisis grave. En última instancia, ambos países tratarán de proteger sus intereses mutuos. Sin embargo, no está claro cuántas concesiones hará la administración Trump en las negociaciones. La parte canadiense podría exigir que Estados Unidos renuncie a sanciones o rebaje aranceles. Si no se llega a un acuerdo, Columbia Británica podría imponer aranceles. Los camiones estadounidenses que viajen a Alaska tendrían entonces que pagar tasas desorbitadas en el paso fronterizo. Y eso sería muy impopular entre cargadores y comerciantes por igual. Además, ¿se ha dado cuenta de algo más? El petróleo o el marisco de Alaska suelen enviarse a otros estados de Estados Unidos. Si todos esos envíos incurren en costes más elevados al viajar a través de Canadá, esos costes podrían repercutirse en los consumidores. Imaginemos el famoso marisco de Alaska, viajando por tierra a través de Canadá hasta Seattle o Portland. Si cada camión y camión paga impuestos en Canadá, este coste acabará repercutiéndose en el consumidor estadounidense. Tal vez la administración Trump ceda a la presión de Alaska y señale una tregua con Canadá. Pero la afirmación de Trump de que es un excelente negociador no hace difícil que ceda en este asunto. En el frente canadiense destaca especialmente el primer ministro de la Columbia Británica. El mensaje de que si Estados Unidos nos amenaza con fuertes aranceles, nosotros le dificultaremos llegar a Alaska, también puede ser apoyado por la administración de Ottawa. Porque el gobierno de Trudeau, o quien quiera que sea el próximo primer ministro canadiense, se enfrenta a presiones políticas internas. Mucha gente en todo el país cree que cedemos a lo que quiera Estados Unidos. No podemos proteger nuestras ventajas comerciales. Con la Carta Trump de Alaska, puede haber oposición a nuestra capacidad de responder a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos. Por otro lado, la prensa estadounidense afirma que esta medida perjudicará a Canadá. Restringir una ruta con un volumen comercial anual de miles de millones de dólares tendría un impacto negativo en su economía. Los vehículos que viajan de Estados Unidos a Alaska gastan dinero en Canadá, en carreteras, hoteles y otros gastos, todo lo cual beneficia a la economía local. Las últimas amenazas de Trump en 2025 siguen cambiando el curso de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos. Ya ha habido crisis anteriores por productos agrícolas, límites a la leche, aranceles al acero e incluso productos madereros. Pero el objetivo de la ruta de Alaska marca la primera vez que la conexión geográfica entre los dos países se ha vuelto tan clara. Si nos imponen aranceles, cerraremos o encareceremos su única carretera a Alaska. ¿No es esta una importante maniobra diplomática? Algunos analistas temen que si Canadá realmente lo hace, Washington tomará duras represalias y las tensiones militares en los territorios del norte podrían aumentar. Esperemos que no se llegue a eso, pero ya nadie puede decir que no. Veamos si la jugada de Canadá es real o un farol diplomático. Al parecer, Columbia Británica se dispone a instalar cabinas de peaje en las carreteras según las propuestas que se están elaborando. Hasta ahora, Canadá se ha mostrado cortés, pero algunos creen que el último comportamiento agresivo de Trump
ha ido demasiado lejos. El comportamiento de Trump también puede provocar sentimientos nacionalistas en el país. En mi opinión, a menos que Estados Unidos y Canadá se sienten y lleguen a un acuerdo sobre las preocupaciones comerciales, ambas partes mantendrán sus cartas cerca del pecho. Estados Unidos no quiere preocuparse por el acceso a Alaska, y Canadá se mantiene firme en que no se someterá a sanciones comerciales. ¿Cómo se resolverá esta ecuación? Todas las miradas se centran ahora en las conversaciones entre Washington y Ottawa. La administración Trump es conocida por su tono duro, pero nunca ha subestimado la importancia de Alaska. Los funcionarios de la Casa Blanca que intentan intimidar a Canadá, diciéndole, tú también me necesitas, podrían verse sorprendidos por la realidad de Alaska. ¿Realmente irían tan lejos? Cabe preguntárselo, pero dada la trayectoria de la política norteamericana en los últimos años, nadie quiere que le pillen desprevenido y desprevenido. Las guerras comerciales, el proteccionismo y los conflictos están empeorando la situación. Según un comentarista de los medios de comunicación canadienses, Estados Unidos sigue diciendo a Canadá que no puede prescindir de ellos. Olvidan que controlamos la mayor parte de la ruta de Alaska. La vida en Alaska sería mucho más difícil sin nosotros. Puede que estos comentarios sean exagerados, pero reflejan cierta realidad. Alaska sufre hielo e inclemencias meteorológicas durante gran parte del año. El cierre de carreteras, los impuestos adicionales o las tasas de ruta tienen el potencial de aumentar el coste de los bienes y servicios en el estado. Las tensas relaciones con Estados Unidos también podrían perjudicar a la economía canadiense, ya que podrían dificultar las exportaciones. Así que, aunque ambas partes pueden salir perjudicadas, esta táctica de desgaste mutuo puede utilizarse para forzar concesiones en la mesa diplomática. Ahora me gustaría preguntarle si Canadá está realmente jugando una gran carta a Trump al negar a Estados Unidos. El acceso a Alaska. ¿Es un farol que no irá más allá de declaraciones airadas? ¿Cómo se desarrollarán finalmente las grandes amenazas comerciales de Trump y los preparativos de Canadá para tomar represalias? ¿Estamos a punto de entrar en una nueva era en las relaciones bilaterales? ¿Se resolverá todo por la vía diplomática? La paciencia de Canadá se agotó después de que Donald Trump impusiera aranceles a principios de marzo. En los primeros días en el cargo del nuevo primer ministro de Canadá, la maniobra comercial de $110,000 millones de la provincia de Ontario contra Estados Unidos llevó las tensiones comerciales norteamericanas a cotas sin precedentes. ¿Quién iba a decir que, a mediodía, la provincia canadiense de Ontario había impuesto una tarifa eléctrica del 25% a Estados Unidos? Seguimos la sorprendente noticia de que el presidente Trump ha aumentado los aranceles sobre el aluminio y el acero canadienses. Llevamos semanas con mucha incertidumbre por parte del presidente Trump. En Canadá, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, anunció un arancel de represalia del 25%. Al imponer un arancel del 25% a las exportaciones de energía a Estados Unidos, la provincia canadiense de Ontario ha dado un paso significativo que tiene el potencial de sacudir no solo los mercados energéticos vecinos, sino toda la economía mundial. El coste adicional de $110,000 millones podría tener un impacto significativo no solo en el suministro de energía, sino también en las relaciones entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Ontario impuso aranceles a la electricidad vendida a Estados Unidos? ¿Cómo perjudicaría a la economía canadiense la represalia del presidente Donald Trump? Y lo que es más importante, ¿cómo gestionará esta crisis el nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney? ¿Qué quiere conseguir Canadá con esta transición en el sector energético? Estos acontecimientos tendrán un impacto tanto en la política como en la economía de Estados Unidos y Canadá. Bajo la dirección del nuevo primer ministro, Mark Carney, Canadá se prepara para un gran cambio en su política interior y exterior. En este artículo analizamos paso a paso las cuestiones comerciales en Norteamérica, cómo se interpretan en Canadá las amenazas de Trump y qué papel desempeñará el nuevo primer ministro Mark Carney en la resolución de estos asuntos. Estamos listos cuando usted lo esté. A principios de esta semana, Ontario impuso un arancel del 25% a la electricidad exportada a Estados Unidos. Y el gobierno ha advertido de que el arancel podría aumentar si las tensiones comerciales se intensifican. En respuesta a los aranceles del presidente Donald Trump a los productos canadienses, el primer ministro de Ontario, Doug Ford,
dijo que la provincia aumentaría el precio de la electricidad a 1.500.000 hogares en Minnesota, Nueva York y Michigan. Lo siento mucho por el pueblo estadounidense, porque ellos no empezaron la guerra comercial. El presidente Trump es el único responsable. También afirmó que el impuesto agregaría un estimado de $100 por mes a las facturas típicas de los contribuyentes estadounidenses afectados, aportando entre $300,000 y $400,000 en ingresos a la provincia todos los días. Explicó que el dinero adicional se utilizaría para reducir las tarifas eléctricas de los contribuyentes de Ontario. La medida de Canadá impone una carga anual de $110,000 millones a las importaciones estadounidenses de electricidad procedentes de Canadá. Ford también hizo un importante comentario sobre las relaciones futuras. Describió a los dos países como los dos más fuertes, resistentes, ricos y seguros del mundo. He visitado a los 3 gobernadores y comprenden el dilema en el que nos encontramos. Tenemos que centrarnos en nuestros puntos fuertes, no en nuestros problemas, prosiguió, resumiendo su postura negociadora. Además, la provincia de Ontario retiró el alcohol estadounidense de las estanterías del Ontario Liquor Control Board e impidió a las empresas estadounidenses acceder a contratos públicos, mientras el gobierno federal imponía los primeros aranceles de represalia sobre productos estadounidenses por valor de $30,000 millones. El gravamen sobre la electricidad se impone por orden del ministro de Energía, Stephen Lexe, al operador independiente del sistema eléctrico. Esta norma obliga a todo generador que suministre electricidad a Estados Unidos a incluir el cargo de respuesta arancelaria. Y eso recaudará el dinero de este impuesto cada mes en nombre del gobierno. Ontario ha indicado que se reserva el derecho a subir o bajar el recargo sobre la electricidad en respuesta a las medidas que adopte el gobierno de Estados Unidos. Esta adaptabilidad demuestra la capacidad de la provincia para responder rápidamente a la dinámica de los conflictos comerciales. Los Estados Unidos respondieron rápidamente. Minnesota cree que la tarifa de Ontario tendrá poco impacto. Minnesota solo recibe una pequeña parte de su electricidad de Ontario. Pero el gobernador demócrata Tim Walz condenó enérgicamente las acciones de Trump previas al anuncio de Ford, alegando que los minnesotanos, las primeras víctimas de la guerra comercial de Trump, están luchando para pagar las crecientes facturas de electricidad y no pueden permitirse la economía multimillonaria de Trump. Necesitamos que se ponga fin a esta insensatez. Michigan está preocupado por la estabilidad de su red eléctrica. Según Matt Helms, funcionario de la Comisión de Servicios Públicos de Michigan, el impacto en los clientes de Michigan será pequeño, porque la mayor parte de la electricidad del estado es generada por empresas de servicios públicos o bajo contratos a largo plazo. A la comisión le preocupa más la fiabilidad de la red eléctrica, porque la electricidad fluye entre Estados Unidos y Canadá como parte de un sistema interconectado. Según Helms, cualquier intento de limitar o interrumpir estos flujos eliminaría una capa de protección y haría a todos los canadienses y estadounidenses más vulnerables a las interrupciones de la red. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul dijo que había encargado a expertos en energía del estado que estudiaran en qué medida las tarifas podrían aumentar los costes de la electricidad y otras energías en el estado. Las tarifas federales estaban mal diseñadas desde el principio. Desarrollados en secreto, sin transparencia ni una explicación económica clara, solo han desestabilizado nuestros mercados de capitales y causado ansiedad entre las familias y las empresas de Nueva York, según la demócrata Hochul. La reacción de Donald Trump a la decisión de Ontario fue dura. Criticó el arancel y calificó a Canadá de abusador comercial. Subrayó que Estados Unidos ya no necesita los recursos de Canadá y que dejará de financiarle. Como nuestros aranceles son recíprocos, los devolveremos íntegramente el 2 de abril, dijo. Para resolver este problema, Ford propuso reducir la cantidad de electricidad generada por las centrales hidroeléctricas. También pidió a otras provincias, especialmente Alberta, que exporta unos 4 millones de barriles de petróleo al día a Estados Unidos, que utilicen sus recursos energéticos. Un mensaje para el primer ministro, Daniel Smith. Creo que algún día tendrá que utilizar la carta de Trump y aprobar un impuesto a la exportación, dijo. ¿Quieres hablar de la carta Trump?, continuó. Esto es un cambio de juego instantáneo. Los estadounidenses y yo sabemos que van a perder la cabeza. Perderán la paciencia cuando el precio del combustible suba entre 90 céntimos y $1 por galón. Así que al menos tenemos que mostrar esto en el escaparate,
Pero el primer ministro Smith rechazó de plano esta propuesta. Alberta nunca apoyará una idea tan estúpida y autodestructiva. No es una opción. No aceptaré hacer algo que supondría la pérdida de cientos de miles de empleos en Alberta y Canadá casi de la noche a la mañana. Sería el equivalente a imponer un arancel a la exportación de piezas de automóvil en Ontario, lo cual es una idea terrible. El aumento en Ontario no solo se debe a la mayor demanda de energía, sino también a las preocupaciones medioambientales y a las políticas comerciales mundiales. En este proceso, es fundamental evaluar cómo han evolucionado las políticas comerciales y energéticas de Canadá, en particular el enfoque del nuevo primer ministro, Mark Carney. Carney, antiguo gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, ganó la campaña por el liderazgo del Partido Liberal de Canadá con más del 86% de los votos. Se espera que la transición del poder de Justin Trudeau a Carney se produzca en unos días y que Carney convoque elecciones generales poco después. Carney, de 59 años, asume el cargo en un momento en el que la Casa Blanca está causando estragos en la economía mundial y en los socios comerciales de Estados Unidos, a través de anuncios de aranceles y políticas comerciales más erráticas. Trump impuso aranceles del 25% a la mayoría de los productos canadienses y mexicanos. Y luego prometió un periodo de gracia de un mes para los obligados por el Acuerdo Comercial de América del Norte. A continuación, impuso nuevos aranceles sustanciales a la madera y los productos lácteos importados de Canadá. El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo que esperaba que los aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio comenzaran el 12 de marzo. Trump ya ha manifestado su intención de utilizar su influencia económica para convertir a Canadá en el estado número 51. Estas declaraciones provocaron una indignación patriótica generalizada en Canadá, con consumidores boicoteando los productos y gobiernos estadounidenses y buscando otros socios comerciales. Trudeau declaró que las amenazas de Trump a la soberanía de Canadá deben tomarse en serio. No pedimos esta pelea, pero los canadienses siempre están preparados cuando alguien suelta los guantes, así que no se equivoquen, dijo Carney en su discurso de victoria. Canadá triunfará en el comercio como lo hizo en el hockey. Carney prometió mantener los aranceles de represalia del gobierno sobre los productos estadounidenses hasta que los norteamericanos nos respeten y asuman compromisos significativos de comercio libre y justo. Afirmó que todo el dinero de los aranceles se destinaría a defender a los trabajadores. También prometió realizar importantes inversiones para hacer de la economía canadiense la más fuerte del Grupo de los 7, como desarrollar nuevas rutas comerciales con socios fiables y convertir al país en un gigante energético. A lo largo de la carrera por el liderazgo, Carney se presentó como un experimentado gestor de crisis. Tras haber comandado importantes bancos centrales durante la crisis financiera mundial de Canadá y la difícil salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sin embargo, Carney es muy inexperto en política y actualmente no ocupa ningún cargo en el Parlamento. Carney, que dimitió como presidente de Brookfield Asset Management Limited y Bloomberg Incorporated para presentarse como candidato, prometió abrir nuevos mercados a los productos canadienses y reducir las barreras comerciales internas. Para ello, dijo que revisaría las propuestas de los liberales de aumentar el impuesto sobre las plusvalías, eliminar el precio al consumo del carbono y utilizar el balance federal para invertir en proyectos a gran escala. También indicó que dividiría el presupuesto gubernamental en dos: un presupuesto de funcionamiento que se comprometió a equilibrar y un presupuesto de gastos de capital, que le permitiría invertir decenas de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructuras que aumenten la productividad. Carney subrayó que este planteamiento es audaz y ambicioso y que no dudarán en adoptar nuevas iniciativas extremas para impulsar la competitividad económica. Dijo lo siguiente al respecto: podemos darnos mucho más de lo que Donald Trump puede tomar. No será como siempre. Tendremos que hacer cosas que nunca creímos que podríamos imaginar, a velocidades que nunca pensamos que podríamos imaginar. Canadá tiene hasta octubre para votar, pero la débil posición del Partido Liberal en el Parlamento, con menos del 50% de sus miembros en la Cámara de los Comunes, sugiere que las elecciones podrían celebrarse antes. Carney tiene que decidir si llevar al país a unas elecciones en primavera y confiar en una administración temporal durante unas semanas, cuando la guerra comercial podría empeorar, o intentar gobernar durante un tiempo con el apoyo de al menos un partido de la oposición. La dimisión de Trudeau
El nombramiento de Carney y las amenazas de Trump han ayudado a los liberales, que llevan más de un año por detrás de los conservadores por un amplio margen, a ganar terreno en los sondeos de opinión. Durante semanas, los conservadores lanzaron repetidos anuncios de ataque contra Carney. El líder conservador, Pierre Poilievre, acusó a Carney de no ser sincero sobre sus promesas e intereses económicos y le pidió que revelara de forma proactiva sus participaciones financieras para evitar posibles conflictos de intereses. Los conservadores también atacaron a Carney después de que intentara restar importancia a su papel en la decisión de Brookfield de trasladar su sede a Nueva York el año pasado. En respuesta, Carney llamó a Poilievre, refiriéndose a la promesa del líder conservador de destituir al gobernador del Banco de Canadá, Steve Macklem, en 2022. Carney afirmó que Poilievre socavaría el Banco de Canadá en un momento de incertidumbre económica sin precedentes y criticó el enfoque de Poilievre sobre la política climática. En general, la subida de la electricidad en Ontario es un paso importante que podría afectar no solo a las relaciones entre Canadá y Estados Unidos, sino también a los mercados energéticos mundiales. Las iniciativas bajo el liderazgo de Mark Carney son importantes para el futuro de Canadá. La forma en que equilibre los conflictos comerciales, la política energética y las iniciativas diplomáticas tendrá consecuencias no solo para ambos países, sino para todo el mundo. No olvides expresar tus opiniones, porque en política internacional, hasta las posibilidades más inesperadas pueden convertirse en realidad. No olvides suscribirse al canal para seguir las últimas novedades.